Muy buenas tardes, que el Señor los bendiga en esta preciosa tarde. Un cordial saludo lleno de afecto y cariño para cada uno de nuestros hermanos, que el Señor los bendiga. En esta tarde queremos compartir un precioso estudio que se encuentra en Ezequiel capítulo 34, el versículo a 36, o sea, desde el 1 hasta el 38. Dice la escritura de que Dios llamó al profeta precisamente en un tiempo de el pueblo de Dios, en un tiempo de apostasía. Sin antes de comenzar el estudio, vamos a hablar un poquito de esto sobre el título de este material, Ezequiel 34, los pastores falsos de Israel. Como texto de meditación, dice, los profetas falsos de Israel quedaron, dice, en evidencia como mentirosos porque la destrucción de Jerusalén profetizado por Ezequiel se había hecho realidad y Dios tenía algo que decir sobre estos profetas falsos. Leemos los versículos del capítulo 34 del 1 al 2. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro que mora en los altos cielos, cuán agradecidos nos sentimos, bendito Dios, por su presencia. Enséñanos, oh Dios, el camino y la verdad nos hará libre. Ayúdanos a entender en Cristo Jesús. Amén. Dice pues aquí estos versículos, hablando de Ezequiel en el capítulo 34, en el versículo 1. Vino a mí palabras de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo, no apacientan los pastores a los rebaños. Primeramente vemos aquí en estos versículos, el profeta es llamado precisamente para cierta época donde que el pueblo de Israel estaba en una apostasía. Y en esa apostasía había pastores que se nombraron como pastores y como profetas, pero el Señor lo dice que eran falsos. Y el Señor llama a Ezequiel en ese tiempo para que llevara un mensaje precisamente a los pastores falsos de la casa de Israel. Uno que ya encontramos que los pastores eran mentirosos y otra que eran falsos, y el profeta tenía que ir y profetizarles a ellos. ¿Cuál era la profecía que tenía que decirles a ellos? Dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay, o sea, el ay primeramente iba a caer en ellos. Ay de los pastores de Israel, que se apacentan a sí mismos. Vemos aquí lo que está diciendo es que ellos se apacientan ellos mismos, a sí mismos. ¿Cómo se apacienta? De acuerdo a la escritura, dice que con la lana y con la grosura de las ovejas. Así es que, ¿qué es el rebaño? ¿Qué es la grosura y qué es la lana? Lógicamente vamos a encontrar es dinero, ofrendas, diezmos y ofrendas. Pero a estos falsos profetas les va a llegar un tiempo del ay.
Entonces dice, así mismo ellos se apacentan a sí mismos. No apacientan, dicen los pastores, a los rebaños. Coméis la grosura, os vestéis de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Vemos que aquí estos pastores falsos les gusta comer, pero no apacentar al rebaño, a las ovejas. No fortaleciste, dice, a las débiles, ni curaste la enfermedad o a las enfermas. No vendasteis la pierna quebrada, no volvisteis al redil la descarriada al pueblo. Así es que esto encontramos que los pastores de Israel estaban en esa condición. Así es que el profeta tenía que ir a dar este mensaje a la casa de Israel, que a ellos les gustaba solamente comer de la lana y de la grosura y no apacentar, ni curar, ni vendar las heridas de las que están enfermas. Así es que de esa manera el profeta llevó ese mensaje precisamente es a la casa de Israel. Ahora, este mismo mensaje es aplicado para el tiempo de nosotros. No podemos decir, bueno, yo no soy israelita, sino que, bueno, yo no sé ni de qué tribu será. Pero lamentablemente, por lo que somos conocedores de la palabra de Dios, venimos a ser de este pueblo tan maravilloso que se llama hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero lamentablemente nos encontramos en una triste condición de que nos gusta comer la grosura y vestirnos de la lana. O sea, nuestras ovejitas las tenemos solamente para que nos alimenten y nos engorden con la grosura de ellas. Pero nunca nosotros lo vemos las enfermas, las débiles, las flacas, las piernas quebradas, las que están descarriadas. Nunca vemos, en este caso, para el tiempo de nosotros, quizás en ese tiempo no tendrían teléfono, pero para el tiempo de nosotros no siquiera tomamos el teléfono y damos una llamada a nuestros hermanos. Estén como estén, vivan como vivan, poco nos importa y poco nos interesa. ¿Por qué? Porque simple y llanamente estas ovejas flacas no tienen que dar, no tienen el diezmo, no tienen la ofrenda, no pueden ni siquiera estar dentro de la iglesia porque lamentablemente son sacadas de la iglesia. Y dice así, son maltratadas. Así es que siguiendo la lectura dice en el versículo 5, y andan, dice, errantes por falta de pasto. Vemos estas ovejas se salieron del redil y andan errantes por falta de pasto. Y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Por eso es que muchos adventistas se encuentran en otras iglesias. Están en otras iglesias engordando las filas en otras iglesias. Porque a los líderes de nuestra iglesia les gusta solamente engordarse y vestirse de la lana. Pero cuando una oveja pobre no tiene lana, no tiene grosura para engordarles a estos líderes, así es que son sacados de allí y olvidados.
estos se van, dice, a engordar filas en otras iglesias, buscando pasto, buscando quien les cure, buscando quien los vende sus heridas, buscando quien los consuele, buscando quien les recoja a estas ovejas esparcidas. Qué triste condición de este pueblo. Y quiero ir Biblia a Biblia aquí. Mateo 9:36 dice así. Mateo 9:36. 9:36. Mire lo que dice. Y al ver, dice, las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Así es que estas ovejitas que están esparcidas en otras iglesias, y estas son ovejitas del pueblo de Dios, que por falta de pasto, ellas buscaron refugiarse en otras iglesias. Y estas dice, y al ver la multitud tuvo compasión de ellas. Vemos que aquí en el tiempo de Jesús había compasión de ellas. ¿Por qué? Porque dice que porque estaban desamparadas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así es que esta gran multitud ya entendemos que hay muchas iglesias que son más grandes que las iglesias adventistas. Son multitudes. Y que estas mejor tuvieron misericordia, lo tomaron en sus brazos y la recibieron, pero ellas andan buscando pasto y siguen sin pasto. Porque si se dejan llevar solamente de esas iglesias, si ni en la iglesia pudieron aprender, van a buscar en otras iglesias, buscando pasto no van a encontrar. El pasto es que vamos a encontrar sacando tiempo y estudiando la palabra de Dios que está aquí en su palabra. Eso es el verdadero pasto. Quizás muchas de las personas dicen, se conforman con estar sentados dentro de la iglesia, como dicen ellos mismos, calentando los asientos. Y dicen que, bueno, ya somos adventistas del séptimo día. Pero lamentablemente falta el pasto. No la tienen el pasto. Marcos 1:39. Vamos a irnos, Marcos 1:39. Mire lo que está diciendo, Marcos 1:39. Marcos 1:39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en todo Galilea y echaba fuera los demonios. Vemos que aquí el Señor los curaba, los vendaba, los sanaba, los hacía caminar, los daba el pasto, les daba el alimento a tiempo y fuera de tiempo. Sigue diciendo Marcos 6:34. Marcos 6:34. Y sanó, dice, y sanó a muchas que estaban enfermas de diferentes enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían.
Así es que vemos que aquí llegaron, y por eso es que muchas de las iglesias dicen que sacan espíritus malos, endemoniados, y qué triste condición nuestros hermanos al ser esparcidos en otras iglesias van y reciben pensando que están recibiendo esto, pensando que están recibiendo esta sanidad, van y reciben una falsa curación, un falso, como dice, un falso reavivamiento, todo falsedad. ¿Por qué? Porque dejaron a los falsos profetas y se fueron en busca de otros más falsos profetas. Así es que, pero sin embargo, lo que dice el Señor, que aquí, cuando llegaron a Jesús y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Así que vemos que los demonios conocían o conocen lo que es la verdad y qué es la mentira. Y cuando habló Cristo Jesús con poder y los sanó a estas ovejas, el Señor no los dejó hablar a estos demonios porque estos demonios conocían de las enfermedades de lo que llevaban el pueblo de Dios. Y no los dejó hablar a los demonios porque estos hubiesen hecho unas falsas acusaciones y por ende el Señor los cortó la habla y no hablaron. Así es que, queridos hermanos, esperamos que este pequeño mensaje pueda servir de provecho para edificación y crecimiento de nuestra vida espiritual. Vemos que de veramente los falsos profetas se encuentran dentro de la iglesia. Y no es que está afuera de la iglesia, está dentro de la iglesia. Así lo dice Ezequiel capítulo 34. El profeta fue llevando el mensaje precisamente a los falsos profetas. Y lamentablemente, la fuerte acusación que hacen a los mensajeros dadivianos de la vara del pastor, hacen como que ellos son los mensajeros falsos, los falsos, los diabólicos. Pero lamentablemente, como ellos lo sacaron de la iglesia, ellos están fuera, no están adentro. Y el Señor manda al profeta precisamente a los falsos profetas que están adentro, porque los falsos profetas los sacaron a estas personas que eran estudiosos de la palabra del Señor. Ellos dicen con toda la claridad, de acuerdo a lo que está escrito en la Santa Palabra y el Espíritu de profecía. Así es que estos falsos profetas no están afuera, ni tampoco llegan a los templos adventistas a predicar. ¿Por qué? Porque son mal vistos. Así es que, queridos hermanos, queremos que despierten y que se pueda hacer cumplir esta profecía que voy a leer como último versículo en el libro de Jeremías capítulo 16, que podamos hacer esto como Dios ha mandado que se haga y va a ser hecho. El Señor dice: aquí yo envío muchos pescadores. Los que fueron sacados de la iglesia ahora, esos son enviados a la iglesia. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Para que predique allí a muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Los pescados, lógicamente, están en el mar o en los ríos. En este caso, hablando de los hermanos, estos pescados están dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia
comiendo poco pasto. Es decir, nada, solo bromas y chistes y juegos. ¿Cómo puede alimentarse una oveja y poder dar grosura para que se engorde el líder? Y después dice, enviaré a muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por todas las cavernas de los peñascos. Vemos aquí que primeramente el Señor manda a los cazadores precisamente ¿a dónde? A dónde están las personas que necesitan comer el pasto, el alimento sólido. Así es que esperamos, queridos hermanos, que esto nos sirva de ejemplo y que podamos hacer crecer abundantemente la obra del Señor. Que cada uno podamos escudriñarnos y ponernos en las filas de los que predican las buenas nuevas de salvación. Que el Señor los bendiga. Oremos. Bondadoso, eterno Dios y Padre nuestro que mora en los altos cielos, gracias le damos, Señor, por su rica bendición. Gracias por su promesa. Gracias por hacernos entender a la luz de su palabra en Cristo Jesús. Amén.